Aquí estamos de vuelta con Sábado al Día y ese espacio de la Conexión X es una programación, digamos, atípica porque el invitado merece que uno haga los reajustes que haya que hacer para tenerlo por el mayor tiempo posible. Como dijimos en la parte introductoria, hoy es Día Mundial de la Tierra y para nosotros conmemorar este tan importante día en donde buscamos concienciar sobre los problemas que afectan a nuestra madre tierra, también teníamos que tener a alguien con quien se pudiera hablar de esto y de muchísimas cosas más, porque la tierra es diversa. Tenemos a don Rafael Emilio Yunén, ilustre, que independientemente del rumbo que pueda tomarle la entrevista al final, debo decir que es un honor tenerlo aquí. Así que muchísimas gracias, don Rafael. Muchísimas gracias, Luis Manuel, por esta invitación y realmente para mí es muy importante estar en tu programa porque he visto cómo tú te has ido perfilando y manejando los medios para crear opinión. Gracias. A usted lo tienen como una persona difícil. Usted entiende que como que no compagina con la sociedad en algunos aspectos. ¿Qué lo hace ser, digamos, No. tan limitado en sus participaciones mediáticas? Bueno, realmente hay oportunidades en las cuales yo he estado participando. No son muchas, pero sí he estado, yo hago mucha vida pública que quizás no es a través de los medios, sino a través de cátedras, a través de trabajos de investigación. Okay. Pero estamos aquí. Yo tenía aquí un cuestionario, pero así como la información da giros inesperados, esto ha dado un giro también inesperado, pero muy positivo, porque don Rafael, a propósito del Día de la Tierra, ha traído unos datos que quiere compartirnos y hablábamos del asunto hídrico, que tanto hablamos, dicho sea de paso, todavía estamos atravesando por una sequía, si se quiere, severa. Sí, sí. Sobre este Día de la Tierra, don Rafael, ¿cuál es la realidad que tiene la República Dominicana frente a nuestra región del Caribe y frente al mundo en estos momentos? Bueno, es una realidad que lamentablemente es poco conocida en sus dimensiones, porque muchas veces hay estadísticas e informaciones que no llegan al gran público, pero es realmente una realidad preocupante porque en nuestra isla hemos estado experimentando un agravamiento del agotamiento del recurso agua de una manera muy notable. O sea, cada vez hay menos agua disponible. Y si eso fuese, diríamos, quizá visto a nivel internacional, comparándonos con otros países del Caribe y quizás viéndonos nosotros en que estamos en una posición mejor que otros países del Caribe, pero resulta que no. Resulta que la evolución de la disminución de agua en la isla de Santo Domingo y específicamente en la República Dominicana es la que acusa una de las mayores líneas de descenso. O sea, nosotros, por ejemplo, como tú decías que tenemos algunos datos, si nos vemos en el Caribe, en los últimos 50 años, encontraríamos que la República Dominicana tenía una disponibilidad de agua de 7.000 metros cúbicos por habitante en los años 60. Okay. Actualmente tenemos 2.500 metros cúbicos por habitante. De 7.000 a 2.500. A 2.500. Pero es una reducción que debe de ser alarmante. Es alarmante y sobre todo porque de todos los países del Caribe es el país donde más ha disminuido el agua, la disponibilidad de agua. Entonces se puede decir que todo lo que vemos de forma cíclica, y pongo el ejemplo del año 2019, cuando tuvimos una situación muy similar, la presa de Tavera, en el caso Santiago, se redujo hasta los 3.14 metros sobre el nivel del mar, sí. Y se tomaron una serie de medidas, pero como que fueron momentáneas y más que todo políticas. Podemos decir que todo entonces se ha quedado en un esfuerzo de pantalla, lo que se ha hecho en torno al agua y el medio ambiente. No, hay experiencias que han sido, diríamos, positivas Okay. en lo que se llama el manejo integral del recurso agua, porque para entender cualquier recurso del medio ambiente, no solamente hay que ver el recurso, sino todo lo que les rodea.
y por lo tanto, para poder manejar el agua hay que tener en cuenta las formas en las cuales se producen diversos patrones de precipitación, de evaporación del agua, de permanencia, de escurrimiento por la superficie o de infiltración en las capas subterráneas. Entonces, todo eso junto, viendo quiénes son los agentes que te ayudan a que tú recibas agua y que tengas la capacidad de mantenerla y saber usarla. Ok. Usted tiene una especialidad también en planeamiento urbano, entonces Sí. yo voy a aprovechar y mezclaré ese tema con el tema del planeamiento porque tenemos un debate, digamos, infraestructural en torno a las presas. Sí. Muchos proponen que la solución es construir más presas, creo que contamos con 32 en estos momentos, Sí. y el otro segmento entonces propone una limpieza de la sedimentación en nuestras presas. Por ejemplo, consultando yo hace 2 años, el nivel de sedimentación en la presa de Tavera, Bao, era de 60%. O sea, estamos dejando de percibir un 60% de capacidad para agua de almacenamiento debido a esa situación. ¿A qué conclusión ha llegado usted? ¿Qué es lo que se debe de hacer para tener una cantidad asegurada de agua? Sí, bueno, lo que hay que ver siempre con el asunto de las grandes obras es que ellas pueden producir también conflictos de uso. Porque, por ejemplo, una presa hidroeléctrica, como es el caso nuestro aquí en Tavera, tiene que disponer de agua para producir energía, pero también para darle agua a los acueductos y para darle agua a la agricultura Claro. y a la industria. Entonces, muchas veces se sacrifican unos que otros y se le da más prioridad a una producción que a otra, dependiendo de intereses que muchas veces son políticos o que son coyunturas del momento. Claro. Yo Entonces, pienso que ahí tenemos también un gravísimo problema y volvemos a lo de la concienciación, porque dentro de esa distribución que se hace de esa agua con la que contamos en nuestras presas, hay un segmento importantísimo que es el de uso doméstico. Y ahí yo pienso que como ciudadanos estamos fallando de una forma evidente con la administración de esa agua en nuestros hogares. sí, no, absolutamente. Y ese es uno de los motivos por los cuales se conmemora hoy el Día de la Claro. Tierra, que es para llamar la atención precisamente a las diferentes formas de consumo, a qué podemos hacer a nivel individual, qué podemos hacer a nivel local, qué podemos hacer a nivel regional, global, con respecto a cambiar las formas de uso y de consumo para disminuir lo que se llama la huella ambiental. Porque el hecho de que tú derroches agua o de que no se use adecuadamente va produciendo una huella en el planeta. No quiero pasar esta página sin que compartamos el aspecto de la Carta de la Tierra. Usted me dice que es un documento que ha sí. elaborado la ONU al respecto de todo este tema. Sí. Y ya van 2 cartas sobre la Tierra. ¿En qué consiste en esta ocasión el Sí, tema? bueno, cada cierto tiempo se realiza lo que se llama la Cumbre de la Tierra, que es la reunión de todos los países patrocinada por las Naciones Unidas para examinar en qué estado se encuentra el planeta y qué debieran ser las políticas que se deben aplicar. Los mensajes en las últimas reuniones que se hacen cada 20 años, los mensajes son cada vez más sombríos. La Tierra nos está dando señales de que está extenuada, nos está dando señales de que está siendo agredida de muchas maneras. Y hay un término, hay un cálculo que se llama la biocapacidad. Es decir, las reservas que tiene la Tierra, la despensa de recursos que tiene la Tierra para alimentarnos, para darnos agua, para mantener la vida. La biocapacidad de la Tierra también ha ido disminuyendo seriamente. Eso es lo que llamamos en términos sociales o ciudadanos resiliencia. Ya la Tierra no es tan resiliente quizás como era 10 años atrás o 20 años atrás. Bueno, resiliencia es capacidad de respuesta, pero esto es sencillamente la cantidad de recursos que existe para poder mantener la vida en la Tierra. Por ejemplo, en los años 60, yéndonos otra vez a las comparaciones. Disculpe, pero eso tiene que ver entonces con el crecimiento demográfico global, ¿no? Y con la distribución y uso de los recursos. Exacto. Porque uno de los problemas que ha tenido el enfoque ambiental es que muchas veces se queda solo en examinar el componente población. Y entonces se le echa la culpa a la gran cantidad de población.
Pero lo cierto es que el sistema que opera a nivel global y a nivel local también es un sistema que busca maximizar las ganancias en muy poco tiempo. Okay. Y eso pone mucha presión sobre los elementos naturales, Claro. entre ellos el agua. No solamente busca maximizarlo, sino que se utiliza una tecnología que no es apropiada. Y en general, el problema ambiental tiene una base social que muchas veces no se ve o no se quiere ver. Y esa base social es la que explica cómo se recrudece el problema ambiental, no solo la población. Por ejemplo, la acumulación de beneficios, la acumulación de ganancias en muy pocas manos, la desigualdad social, genera una presión sobre los recursos que realmente hace que los problemas ambientales se pongan cada vez en posiciones críticas. Dicho sea de paso, el expresidente Vinicio Cerezo estuvo hace un tiempo compartiendo aquí una charla sobre la necesidad de humanizar un poquito más los procesos en esta cuarta revolución, por lo que usted señala. Le estamos prestando mucha atención a la ganancia, a la automatización, pero estamos olvidando el humano como especie. Exactamente. Y es un problema muy grave eso. ¿Usted tiene que ha valido la pena nosotros habernos hecho signatarios del Acuerdo de París en el 2015? Porque el último informe que vi indica que no hemos alcanzado ni siquiera un 40% en muchos casos de los propósitos establecidos en ese entonces. Sí, bueno, lo que pasa es que esos acuerdos de París van más orientados a cómo logramos la disminución de los niveles de carbono en la atmósfera, porque ellos son responsables de que se forme el efecto que se llama de invernadero, que hace mucho daño al clima y provoca muchos cambios de clima. Entonces, los países signatarios ponen metas para conseguir aportar a esa cuota de reducción. Ahora bien, el problema es un problema global, porque los países como los nuestros somos los que menos efectos dañinos causamos al planeta. Los países ricos, los países industrializados, son responsables de más de un 80% de los problemas ambientales, mientras que nosotros no. Entonces, claro, esos países ricos, muchos de ellos, no han querido cumplir con las metas que se han acordado y mantienen este sistema de explotación rápida que hemos hablado antes y tecnológicamente inadecuada, lo mantienen para concentrar muchas riquezas en ellos. Pero eso ha ido conspirando en contra de todo el planeta. Es decir, nosotros estamos haciendo lo que podemos. Nos están midiendo de forma desproporcional, ¿usted entiende?, frente a esa potencia. Claro que sí, o sea, pero estamos haciendo. Ahora, por más que nosotros hagamos, y debemos seguir intentándolo, pero por más que nosotros hagamos, no va a tener un impacto como el que haría cualquier medida que un país que tenga una producción enorme basada en carbón o una producción enorme industrial con capacidad de contaminación, cualquier medida que esos países hagan puede disminuir grandemente los niveles de carbono y en ellos es que debe estar la mayor responsabilidad. Ok. Bueno, para entonces pasar a la siguiente página, don Rafael, porque yo me planteé en principio que esta fuera una entrevista más filosófica y humanista que otra cosa. ¿Usted se considera un intelectual como nosotros lo consideramos? Intelectual, bueno, no sé si... no, yo me considero... Es que usted hay que escucharlo. He tratado de desarrollar el pensamiento que se llama pensamiento crítico. Okay. O sea, pensamiento crítico va a buscar las causas básicas de los problemas y a tratar de promover que los sistemas sociales en los cuales nos encontremos se puedan manejar con menos niveles de injusticias, ¿no? Entonces, si eso es ser intelectual, pues yo te diría, sí, yo soy intelectual. Hay que decir que don Rafael Emilio Yunen, mucha gente, y yo al principio lo confundía con un arquitecto, un ingeniero, porque se involucraba en asuntos que tenían que ver con temas de museo, de cultura, fue fundador, fue director y creador de lo que es el Centro Cultural León, que hace unos aportes valiosísimos a la sociedad de Santiago y al país, pero es formado originalmente como profesor en el área de ciencias sociales. Sí. Entonces, como es filosófica la conversación, yo quería saber, en el plano económico, ¿usted ha tenido ya la satisfacción, digamos,
monetaria que le ha dejado el haberse dedicado a las ciencias sociales, en términos económicos, ¿ha valido la pena hacer ciencias sociales? Bueno, para mí ha valido la pena en el sentido de que hemos podido radiografiar causas de problemas y hemos podido en conjunto, porque trabajamos con equipos, hemos podido formular alternativas que traten de mejorar esos problemas. Tú hablas del tema financiero, en términos de salario, como sabemos, nuestras profesiones no son productivas. No obstante, cuando tú puedes hacer un trabajo de consultoría, además del trabajo docente, tú puedes abrir otras fuentes de ingresos. Yo he trabajado mucho en consultoría a nivel nacional y también a nivel internacional. ¿Qué significado tiene el dinero para usted? Bueno, el dinero es un medio, es un medio. Yo no quisiera nunca tener una obsesión por esos aspectos materiales y creo que tanto un profesor como cualquier persona debiera siempre fortalecer su marco espiritual para poder abordar las diferentes situaciones que se presentan en la vida, que no se resuelven con dinero. Si yo le preguntara entonces por una persona que lo acompañó en gran parte de esa de sus creaciones, Arturo Ismael Ruiz Peralta, Así. ¿qué me diría de esa persona? Bueno, Arturo fue mi compañero de primaria, una persona a quien yo le tuve mucho aprecio y también admiré mucho en él precisamente su capacidad de innovación y su arrojo, porque Arturo, yo recuerdo, estábamos en primero de bachillerato y precisamente en el Colegio de La Salle nos llevaron a conocer un barrio de Santiago y a todos nos pidieron que después de ver el barrio que en aquella época se llamaba El Congo, nosotros hiciéramos un trabajo escrito sobre lo que habíamos visto. Y Arturo no hizo el trabajo escrito. Arturo lo que hizo fue un trabajo gráfico. Wow. Y llevó una serie de fotos impactantes. En aquel momento no había tanta facilidad de reproducción y de ampliaciones y cosas, pero el trabajo fue tan impactante que siempre lo tuvimos en el resto del curso en la pared. Todas las fotografías de lo que habíamos visto y lo que se había discutido. Y Arturo se fue perfilando como un especialista en medios de comunicación. Okay. Y también eso era innovador en ese momento. Y logró hacer innovaciones, documentales, trabajos, pequeños medios fílmicos, productos fílmicos. Y lamentablemente su diabetes le fue haciendo perder algunas facultades y eventualmente después él murió. Pero siempre ha estado en nuestros recuerdos. Para Rafael Emilio Yunen, entonces, ¿quién no merece ser su amigo? Bueno, yo no rechazo, ¿verdad? Precisamente nuestro marco espiritual nos pide siempre la comprensión, el perdón, en la medida de lo posible. Pero si hay algo que a mí me choca de alguna persona es que sea deshonesto, que hable mentiras, que sea alguien egoísta, que solamente piense en sí. Y como dice una canción de Serrat, ¿no? Hay algunos chicos que no son necesariamente de mi afecto. Pero eso no significa que yo no hable con una persona, que yo no pueda compartir. Yo creo que siempre hay que tener la disposición de compartir. Hablando de compartir, para una conversación, ¿a quién preferiría usted? ¿Michael Jordan, Simon Bauman o Adolf Hitler? Y quién sabe si quizá uno de ellos pueda ser su amigo. Bueno, Bauman es uno de los filósofos, educadores y escritores más respetados en los últimos años y ha tenido una influencia muy fuerte en todos nosotros con sus principios del sistema líquido, de cómo las relaciones no son necesariamente matemáticas, mecánicas, sino que las relaciones entre las personas tienen mucho que ver con sus entornos y con sus presiones externas. Y Bauman sería para mí, bueno, ya no lo puedo conocer personalmente,
Pero yo creo que la lectura de sus obras y el estudio de sus obras va a seguir siendo una preocupación, un foco de interés muy fuerte para mí. Pero sería un privilegio, pero a la vez sería también tedioso ser amigo de un Bauman, porque hay una frase de él que decía, cuando le preguntaban, profesor, ¿pero por qué que usted da respuesta tan larga? Y dice que, y se queda pensando como 5 minutos, y dice, es que yo no le puedo dar una respuesta sencilla a un asunto tan complejo. ¿Cierto? ¿Cierto? Hay un meme que me gusta bastante, usted sabe lo que es un meme, Rafael, ¿verdad? Sí, sí. De Albert Einstein, o le han atribuido esa expresión, que él dice, la muerte y la estupidez son muy parecidas, porque quien la sufre, o quien la experimenta, no es consciente de ello. Quien lo sufre entonces es el tercero. Cuando te mueres, sufre tu familia, tú no eres consciente, así mismo cuando eres estúpido. ¿Usted entiende que la sociedad actual, don Rafael, es consciente de su realidad? No, yo creo que uno de nuestros problemas precisamente es una especie de letargo, ¿no? Una situación donde la gente se siente realmente buscando más bien sensacionalismo, moda, y todo eso aleja de la comprensión de la realidad, sobre todo de la realidad social, en el caso dominicano, que es muy, muy crítica. Y entonces todos los profesionales debieran tener más formación en asuntos precisamente sociales. Además de tener como característica el parquearse de reversa, usted es un hombre que no usa WhatsApp. ¿Qué usted piensa de las redes sociales? Yo estoy asombrado de sus preguntas y de su conocimiento sobre mí. Hay que hacer la tarea. Sí. Pero no, los medios sociales, los medios de comunicación, como se deberían llamar las redes de medios sociales, tienen sus ventajas, pero tienen unas desventajas tremendas a quien no sabe cómo utilizarlo. Y entonces aturden, porque son tan fácilmente consumibles y tienen tantos mecanismos atractivos de llamar la atención que te viven bombardeando cosas sin sentido o muy superficiales. Y entonces se pierde mucho tiempo en esa práctica, pero sobre todo tú te ausentas de la realidad, que es lo que estábamos hablando ahorita. Claro. En el caso ya del plano educativo, porque usted es un educador de formación, en estos precisos momentos está nuevamente sobre el tapete el debate de la desnaturalización de la historia. Como miembro también de la Academia de la Historia, ¿qué entiende usted por desnaturalización de la historia? ¿Entiende que los dominicanos hemos sido víctimas de una manipulación de nuestra historia? ¿Qué opinión le merece todo este debate? Bueno, primero, toda producción intelectual da mucho trabajo hacerla de manera objetiva. Muchas veces el que está escribiendo está transmitiendo más sus intereses que la búsqueda por medio de investigación de las verdaderas causas, las verdaderas consecuencias de los hechos. Entonces, la historia no se escapa de eso, ¿no? Hay mucha producción de historia que realmente va más a los hechos solamente, los hechos por los hechos, o que va más a una narrativa de tiempo, cronológica, o a resaltar el nombre y acción de ciertos personajes. Pero la verdadera historia es la que debe estar dándonos a nosotros un análisis más completo de por qué ocurren determinadas situaciones y qué eso implica hacia el futuro. Entonces, yo creo que lamentablemente no todos los libros de historia están escritos en base a una investigación profunda de lo que se está haciendo. Como dominicanos, ¿usted entiende que históricamente hemos manejado de forma correcta nuestra realidad de vivir en una isla compartida? Bueno, yo creo que se ha negado el otro lado de la isla, no se ha tratado de negar, porque eso proviene de un discurso trujillista que quiso ver a los dominicanos como blancos, como hispanos, como procedentes de España, como católicos todos, como si, o sea, una manera de crear una identidad de dominicano. Españolizándonos.
españolizándonos, catolizándonos de una manera incorrecta y al mismo tiempo haciendo suponer una primacía racial del grupo blanco sobre el grupo mulato, mestizo y negro. Y entonces eso ha traído muchas deformaciones, entre ellas que no nos gusta aceptar que una persona que tenga una etnia que sea negra sea considerada de igual que una persona que no lo sea así. Y entonces esas diferencias empiezan a marcarse. Eso se refleja en el hecho entonces de que nuestra identidad se fue definiendo en contra de la identidad de los haitianos. Es decir, mientras más podemos desvalorizar lo haitiano, nos sentimos más dominicanos. Y eso yo creo que es uno de los grandes cargas históricas que no hemos podido superar y que debemos superar. Porque es verdad que es raro encontrar una isla compartida, pero no es tampoco imposible convivir en una isla compartida. Y de hecho, mucho de nuestro trabajo en ese sentido ha sido tratar de crear un marco de referencia común para poder hablarnos entre haitianos y dominicanos y ver cómo juntos podemos convivir y podemos también atender problemas que son comunes. En cuanto a la subjetividad con que puede ser tratada la historia, el 3 de marzo se conoció una carta que usted compartía, solidarizándose con algunos de sus compañeros de la Academia de la Historia y en torno a una situación polémica, la ingresión de un nuevo miembro. Usted no dice que rechaza o acepta la inclusión del general Ramiro Matos, pero sí dice como que la subjetividad había, o por lo menos fue lo que entendí, había llegado a la Academia de la Historia y no era lo correcto porque los historiadores, y más de la Academia, están para orientar a la población. ¿Cuál es la posición, ciertamente, que usted tiene sobre todo este debate en torno a Ramiro Matos, el general Matos? Bueno, en primer lugar, te tengo que hacer una pequeña corrección en el sentido de que yo no dije ni sí ni no. Yo dije que yo no estaba de acuerdo con esa nominación e ingreso a la Academia de General Matos. Pero hay que ver, bueno, y expliqué las razones por las que no. Yo no quisiera entrar en esos detalles porque todavía la Academia, la directiva, no ha hecho una respuesta formal sobre el asunto y yo no quisiera presentarme como que estoy tratando de asusar o de... Yo estoy esperando su decisión, pero en la Academia, como pasa en muchas organizaciones, en todas las organizaciones, siempre hay puntos de vista distintos. Hay disidencias entre sus miembros, pero de nuevo, el hecho de que haya disidencias no significa de que no podemos compartir. Claro. Entonces, nosotros nos hemos mantenido en la Academia desde hace 20, 30 años y hemos convivido con gente de una posición liberal y gente de una posición conservadora. Yo no voy a insistir, como dice usted, no voy a usarlo para meterle ese terreno, pero sí debo decir que me identifico mucho con el ejercicio, la dinámica comparativa que usted hizo. Por el mismo documento con el que rechazaron a Hanles Herman en el 2015, entonces ingresan al general Matos. Pero vamos a dejarlo ahí. Finalmente, y de forma breve, don Rafael, ¿alguna pregunta que no le hayan hecho y que usted siempre ha querido responder? No se me ocurre nada, pero si tú tienes alguna pregunta, yo no tengo problema en contestar. Bueno, vamos a cerrar con lo filosófico. ¿Usted entiende qué pasa cuando morimos? ¿A dónde vamos? Bueno, mira, hace poco, como ya nosotros estamos llegando... Porque usted habló de la espiritualidad ahorita. Nosotros estamos llegando a la tercera edad, ¿verdad? Digo, estamos en la tercera edad. Pero hace poco alguien me dijo, tú no sabes que dentro de poco tú vas a pasar a la cuarta edad. ¿Y cuál es la cuarta edad? Y dice, bueno, cuando tú te mueres, hay siempre gente que te recuerda. O sea que tú vas a seguir siendo vivo aunque estés muerto. Qué bien. Entonces, yo lo que estoy es enfocándome precisamente a poder entrar tranquilo a la cuarta edad. Gracias, don Rafael. Gracias. A ustedes las gracias también, ha sido todo un privilegio. Será hasta una próxima. Café y Paz.